centrismo. Y es que a él le parece que lo que a él le preocupa es lo que le tiene que preocupar a todo el mundo. A veces creen, por ejemplo, que los demás le prestan tanta atención a su aspecto y a su comportamiento como él mismo se presta. Y le preocupa y anticipa qué efectos producirá en los demás, como si estuviera en un auditorio imaginario. Pues tiene que ir a un sitio nuevo y empieza a pensar cómo les caeré, cómo no les caeré, me ha salido un grano, se me ve aquí, ya no puedo ir, que voy a estar muy mal, que empieza a anticipar todo lo que le va a ocurrir. Esa tendencia a pensar en sí mismo le lleva al adolescente a contarse una historia basada en el convencimiento de que su experiencia es especial y única. Y esto está a veces en la base de las conductas de riesgo, que asumen creyendo que las consecuencias a ellos no les pueden suceder porque ellos son especiales. Y esto tiene mucho que ver, como veremos más tarde, con el consumo de sustancias. Otra característica que vemos ahí es el predominio de la acción, es decir, la descarga de impulsos hacia el exterior. En el adolescente predomina la acción sobre la verbalización, es decir, predomina el acto antes que el lenguaje, porque el lenguaje todavía no está constituido como forma de expresión simbólica. Entonces, para él el acto muchas veces equivale a la palabra y la palabra equivale al acto. Si fumo, soy mayor. Como el aparato muscular está plenamente desarrollado, con este mecanismo de acción el adolescente va a controlar sus tensiones externas y va a expresar sus conflictos. Muchas veces, fijaos, el pánico al fracaso se apodera del adolescente y lo paraliza. Y el mecanismo típico que utiliza el adolescente es el deshacerse del sufrimiento mental a través de actuaciones que sitúan el problema en el otro, habitualmente los padres, que deben hacerse cargo de sentir este problema y de cuidarlo. Un ejemplo típico es el adolescente que, sentado en la ventana de un 7º piso con los pies hacia la calle, ante unos padres aterrorizados, les pide por favor que le dejen en paz con sus monsergas proteccionistas. Es decir, está echando toda la angustia hacia los padres y él está como si no pasara nada, como si debajo no tuviera 7 pisos con riesgo, ¿no? El adolescente consigue situarse en el centro de sus preocupaciones, mientras él se despreocupa. Lo fundamental aquí es ayudar al adolescente a que piense. Solo cuando los conflictos empiezan a pasar por su mente, en vez de manifestarse a través de las conductas, empezamos a estar tranquilos. Bien, decíamos que en el ciclo vital todo era un balance de pérdidas y de adquisiciones. Vamos a ver las pérdidas que tiene que hacer el adolescente. El adolescente tiene que renunciar, hemos dicho, a todo lo que le era conocido y lo que le daba seguridad. Y la elaboración de estas pérdidas es la condición necesaria para un desarrollo sano en la adolescencia. Vamos a ver con más detalle qué le sucede. Tiene que elaborar la pérdida del cuerpo infantil. ¿Qué significa elaborar una pérdida? Elaborar una pérdida significa aceptar que algo que se ha tenido ya nunca se va a volver a tener. Entonces, en el cuerpo, el adolescente sufre una expresión de hormonas y empieza a transformarse rápidamente, a veces sin que le dé tiempo para asimilar estos cambios. Los vive como algo ajeno que le vienen de fuera, como una especie de invasión que le desestabiliza el esquema corporal que tenía durante la niñez. Aparecen los caracteres sexuales secundarios, la barba, el vello pubiano, la menstruación en las chicas, las poluciones nocturnas en los chicos. El cuerpo es una revolución. Ya el cuerpo antiguo no es el que era y aparece un cuerpo nuevo al que tiene que irse habituando. Los padres. Pues los padres ya no son todo lo perfectos que el adolescente creía. Necesita cuestionarlos, criticarlos,
diferenciarse de ellos para poder afianzar sus propias ideas, pero a veces también los quiere y los necesita más que nunca. Aquí el adolescente también muchas veces se mueve entre Pinto y Valdemoro. Algunas veces se siente adulto y con criterios propios para tomar decisiones, y otras veces se asusta, no sabe qué hacer y se vuelve a cobijar con papá y mamá. Bien, otra de las pérdidas que tiene que hacer el adolescente es su identidad, la identidad infantil, es decir, los roles y comportamientos de niños. Estos ya no le valen, ya no se adaptan a las necesidades ni a la imagen que ahora le devuelve el espejo. Vamos a ver qué significa en este síndrome normal de la adolescencia el grupo. El grupo es un factor de vital importancia para el adolescente. Hemos dicho que las figuras paternas empiezan a perder el valor psicológico y afectivo que tenían, y el adolescente necesita nuevas relaciones fuera. Tiene que abrirse a una nueva relación social, integrarse en grupos de referencia, mantener relaciones con el otro sexo. Fijaos, durante este periodo se establecen en ocasiones emparejamientos de todo tipo, que a veces duran para toda la vida y, aunque no sea así, con frecuencia dejan huellas definitivas en el psiquismo. ¿Quién no se acuerda aún del primer amor, no? Bien, el grupo es la gran referencia del adolescente, donde va a encontrar las nuevas señas de identidad, y por eso necesita sentirse partícipe del mismo y compartir los rasgos que lo definen, para sentirse valorado por sus colegas. En el grupo va a tener la oportunidad de descubrir nuevas amistades y valores, pero también de experimentar y probar los riesgos. Vamos a ver la búsqueda de sensaciones y atracción por el riesgo. Las situaciones de riesgo a las que el adolescente se somete responden a un deseo de independencia y de autonomía, a veces hasta llegar a situaciones límites. La atracción por lo desconocido, lo prohibido, lo nuevo, lo rechazado por el adulto, empuja a experimentar conductas de riesgo y le ofrece la oportunidad de desafiar y probar su dominio sobre su cuerpo y sobre los demás. Podemos considerar los primeros contactos con los distintos tipos de sustancias como parte de esta necesidad de experimentación. Con frecuencia el adolescente se comporta como si se creyera invulnerable o incluso inmortal, como si no fuera a sufrir las consecuencias de los riesgos, porque él es especial. Como se cree especial, te dicen cosas como: yo controlo, a mí eso no me va a pasar. Para comprender la conducta de riesgo hay que tener en cuenta que esta no se produce de forma gratuita, porque sí, sino que tiene unas funciones que cabe destacar. Ahí os he puesto. Una de las funciones de participar en las conductas de riesgo es la integración en el grupo de pares. Si el grupo bebe, yo tengo que beber porque si no me quedo fuera de él, o soy un gilipollas o soy un pringao. La reducción de la incertidumbre sobre la propia identidad. Obtener experiencias de poder y protagonismo. Establecer una autonomía con respecto a los padres. Rechazar normas y valores de la autoridad y marcar una transición de la infancia a la adultez. Si bebo, soy mayor. Bien. Junto a estas pérdidas que hemos hablado, la importancia del grupo y estas conductas de riesgo, el adolescente tiene que hacer unas tareas. Y lo más importante en la adolescencia, fijaos, es la construcción de una identidad propia y diferenciada, y la elaboración de un proyecto vital en sus distintas esferas, que pueda ir dando respuesta a una serie de preguntas. El adolescente tiene que preguntarse e intentar contestarse a ¿quién soy yo? ¿Qué quiero en mi vida? ¿En qué quiero trabajar? ¿Cómo quiero que sea mi vida
social y familiar? ¿Cuáles son mis criterios morales? ¿Cuáles son los valores con los que merece la pena que me comprometa? ¿De qué soy yo capaz? Es decir, con estas preguntas, el adolescente tiene que llegar a una distinción entre lo real, lo posible y lo ideal. Lo que está viviendo, lo que le gustaría y lo que puede. Bien, el logro de una identidad positiva, diferenciada, y las respuestas a estas preguntas difícilmente, como podréis comprobar, se alcanzan antes de terminar la adolescencia y muchas veces se alcanzan mucho más tarde. Mientras tanto, se produce una crisis de identidad que produce una serie de respuestas que generan cierto desequilibrio temporal. Si este desequilibrio se prolonga en exceso, entonces ya sí puede ser patológico y puede dar lugar a una serie de identidades que os he puesto ahí: una identidad difusa, una identidad prematura o una identidad negativa. ¿Qué es la identidad difusa? Pues la identidad difusa es cuando uno ignora quién es uno mismo y a dónde va. Es la ausencia de objetivos y apatía. Es cuando el adolescente es incapaz de esforzarse para conseguir unos logros. Es cuando tiene dificultad para decidir y comprometerse en las propias decisiones. Cuando ya se llega adulto con identidad difusa, estos adultos son inseguros, inestables, poco comprometidos y parecen vivir eternamente en la adolescencia. Otra posibilidad es la fijación prematura de la identidad, que es lo contrario de la anterior. Es decir, el individuo tiene proyectos, tiene objetivos claramente definidos, pero no son el resultado de una búsqueda personal entre varias alternativas, sino que son consecuencia de una presión excesiva social o de su propia dificultad para cuestionarse una identidad proporcionada por otros. Son adolescentes que no tienen crisis, que no tienen cuestionamientos. Parecen más tranquilos y equilibrados que los demás, pero esta identidad prematura corre unos riesgos. En primer lugar, empobrecimiento de su identidad, limitación de las posibilidades de desarrollo, insatisfacción y una tendencia a vivir la crisis de identidad en edades posteriores, donde la solución es mucho más difícil. Y por último, podremos encontrarnos, si la crisis de identidad se alarga, con una identidad negativa, que se produce cuando al adolescente le resulta muy difícil buscar alternativas constructivas a la identidad convencional y entonces reacciona en contra de ella negándola. El resultado es un adolescente que siempre está viviendo en negativo, rechazando todo. Una buena parte de las conductas antisociales pueden ser consecuencia de este tipo de identidad negativa, que produce graves problemas para sí mismo y para los demás. Bien, todas estas cosas que hemos explicado producen a veces perplejidad y a veces alarma en los padres. Sin embargo, la situación de desequilibrio y desorganización de la personalidad en la adolescencia es normal, siendo los responsables de la ruptura del equilibrio de la etapa anterior todos los cambios fisiológicos y hormonales de la pubertad que antes hemos apuntado. A veces el adolescente se nos presenta como un depresivo crónico que continuamente debe ir dejando actitudes y formas de ser que le han quedado pequeñas, que ya no le sirven. Este sufrimiento puede dar idea por qué nos quejamos siempre de lo difícil que es la convivencia con los adolescentes. Fijaos, muchas veces los adolescentes se desprenden de su sufrimiento provocando que los padres se hagan cargo de sus tensiones, se sitúan en situaciones peligrosas
y obligan a actuar a los padres y a angustiarse